específica en la que se defenderán dos de los premios otorgados previamente en la sesión de inicio del curso académico. En primer lugar, el premio In Memoriam Profesor Martín Farfán de 2021, patrocinado por la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz, convocado sobre el tema Trabajo de Investigación en Salud Pública. Fue concedido al trabajo titulado Estado Nutricional en Adultos Mayores de 65 años no institucionalizado, estudio de peso y salud en adultos mayores. Sus autores fueron don Felipe Andrés Mozo Alonso, licenciado en Farmacia y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, con grado en Nutrición Humana y Dietética, don José Pedro Novalvo Ruiz, don Juan Carlos Durán Alonso y doña Amelia Rodríguez Martín, todos ellos de Cádiz. El premio, como les comentaba, fue entregado el día 27 de enero del 2022 por ocasión de la apertura del curso académico. Tiene la palabra su primer autor, don Felipe Andrés Mozo Alonso, para exponer el mismo y defenderlo ante el auditorio. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Real Academia. Es un honor estar hoy aquí defendiendo este trabajo. Autoridades presentes del Gobierno de la Junta de Andalucía, académicos, compañeros. Bueno, vamos a empezar a defender este estudio. Este estudio fue publicado en mayo del año pasado en la revista Nutrients y el título es exactamente igual, el estado nutricional de los adultos mayores no institucionalizados en la provincia de Cádiz. ¿Cuál era el objetivo principal de este estudio? El objetivo principal era conocer el estado nutricional de los adultos mayores de 65 años no institucionalizados. Sabemos que hay en literatura y en estudios científicos mucho sobre adultos mayores institucionalizados. El riesgo, evidentemente, es el riesgo de malnutrición o de nutrición. Sabemos que cuando este tipo de personas pues, son institucionalizadas, pues tienen riesgo de padecer malnutrición, pero no hay muchos estudios y hemos estado revisando en esta franja de población. ¿Dónde lo hicimos? Pues lo hicimos en las oficinas de farmacia de la provincia de Cádiz. Lo hicimos en 150 farmacias que hay de las 497 que tenemos. La muestra es muy importante, estamos hablando de una muestra de 2.621 personas de más de 65 años y aprovechamos lo que es la capilaridad de las oficinas de farmacia. ¿Por qué? Porque a menos de 250 metros cualquier usuario tiene su oficina de farmacia. Uno de los objetivos de este estudio es también poner en valor que desde la farmacia comunitaria se puede hacer estudios de investigación. Es cierto que nosotros trabajamos desde la prevención y nuestro cometido es la dispensación de medicamentos, pero tenemos un trato muy cercano con el paciente y en este caso podemos hacer este tipo de estudios. Si veis perfectamente abajo, a ver si con el puntero, pues vemos cómo hemos distribuido la muestra en función de los distintos distritos de la provincia de Cádiz, ¿no? Donde ahí vemos cómo la muestra se ha distribuido en función de hombres y mujeres. Vale, ¿qué es lo que hicimos? ¿Nuestro estudio qué es? Nuestro estudio tiene un diseño transversal, donde nosotros lo que hacemos es tomar una serie de variables a la hora de que un paciente o un usuario de la oficina de farmacia entre o bien a por un consejo o bien por un medicamento. ¿Qué variables nosotros recogimos en nuestro estudio? La edad, el sexo, el código postal, la aportación al sistema público, que ya veréis que la relación cómo se trató, si vivía o comía solo, el peso, talla, polimedicación, entendiendo la polifarmacia como un consumo de 5 o más medicamentos,
y también el uso de psicofármacos, ¿no? Esos son una serie de variables que nosotros podemos recoger fácilmente a la hora de hacer nuestra labor en la oficina de farmacia, que es la dispensación. Ahí está. Vale. Aparte de eso, también cogimos una serie de hábitos, tanto como estamos hablando del estado nutricional, que son hábitos dietéticos y actividad física. Nosotros a la hora teníamos que hacer una encuesta en un formato que ahora veremos, pero nosotros lo que queríamos es que cuando hiciésemos el cuestionario al paciente nos identificase el número de alimentos y del grupo de alimentos que consumía, ¿no? Para nosotros valorar si estaba realizando de las 3 comidas principales un desayuno completo, una comida, un almuerzo completo, una cena completa. Y también la actividad física, que la segmentamos en 4 niveles: sedentario, actividad ligera, actividad moderada y actividad intensa. Todo eso iba recogido en nuestro cuestionario. ¿Dónde se hizo? Para realizar este estudio, pues se diseñó una aplicación web para unificar todo lo que es la recogida de datos y para el procesamiento posterior. Esta es la campaña, como ven aquí, esto es una secuencia de lastra gráfico, donde posteriormente aquí tenemos la web, donde estaban alojados todos los materiales, formación, todo lo que necesitase el farmacéutico comunitario para realizar el estudio, de cómo tenían que hacer las pesadas, los cuestionarios. Y aquí sería esta aplicación, este es el cuestionario que nosotros le pasábamos al usuario, paciente. Lo vemos aquí un poquito más claro, donde identificábamos el número de farmacia, el código postal, la edad, el sexo. Con el peso y la altura obteníamos un índice de masa corporal. Aquí las variables que nosotros hablábamos sociales, ¿no? Como es la aportación al sistema público, si el paciente vivía o comía solo. Aquí tenemos el cuestionario dietético, cómo realizaban los desayunos, los almuerzos, la cena, el nivel de actividad física y después si tenían polifarmacia, si consumían 5 más medicamentos y los psicofármacos. Los psicofármacos que nosotros los podíamos tener controlados porque a la hora de hacer la dispensación nosotros tenemos el historial de medicamentos que utiliza el paciente. Todo esto pues se le daba una hoja informativa al paciente donde se indicaba todo lo que habíamos recogido en el cuestionario por si lo quería derivar a su médico de atención primaria. Simplemente un estudio descriptivo de lo que nosotros encontrábamos. Evidentemente, nuestra labor asistencial dentro de la farmacia no es solamente hacer un cribado, sino tenemos que realizar una promoción y prevención de estilo de vida saludable. Entonces, se acompañaba con una serie de dípticos que también tenían las farmacias participantes, donde venía una pirámide nutricional, abordada por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, y un decálogo específicamente recogido para personas mayores de 65 años, por haciendo hincapié en la hidratación, el disminuir el consumo de sal, en la grasa saturada, etc. Bueno, y ahora vamos un poco a lo que es la descripción de la muestra, lo que nosotros, los datos y la relación que nosotros queríamos ver. O sea, queríamos observar esa relación de esos índices de masas corporales con una serie de variables. Aquí lo que tenemos es una descripción de la muestra, ¿vale? Pues los que vivían solos, en porcentaje, los tenemos aquí definidos, los grupos de edad, las comidas, la actividad física. Sobre todo aquí hacer hincapié que casi 1 de cada 3 personas mayores de 65 años o viven solo o comen solo, ¿vale? Es un dato fundamental para ver cómo después van a actuar frente a la alimentación, ¿no? Y nos vamos a los resultados. Primer resultado que nosotros obteníamos, el índice de masa corporal. Vamos a ver las personas mayores de 65 años, qué índice de masas corporales tenían. Siguiendo, aquí tenemos el consenso de la SEDO, la Sociedad Española de Estudio de la Obesidad, donde lo que hace es segmentar los distintos índices de masa corporal, porque hablamos de bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad, y lo que detectamos es que el 43%, aquí está, el 43% de nuestra población mayor de 65 años sufría o tiene sobrepeso, índice de masas corporales entre 25 y 30, y el 39% obesidad. Si sumamos las dos, podemos decir
que el 82%, 8 de cada 10 personas mayores de 65 años no institucionalizadas, válidas, pues tienen exceso de peso. Esta representación nos pareció interesante al grupo de investigación. Nos pareció interesante porque es verdad que el índice de masa corporal, o el peso, es un factor predictor de morbilidad en franjas de población. La población de mayores de 65 años, al igual que por ejemplo en niños tenemos lo que se llama percentilamos, no tenemos índice de masa corporal, sino que hacemos percentiles, ¿vale? Aquí estamos viendo la posibilidad de percentilar a la población, que realmente ese sí me puede dar un factor predictor de morbo y mortalidad. Si vemos cómo en 65-69 años las tasas de obesidad están en el 41% y vemos claramente cómo a partir de los 80-84 años cuando se produce ese corte donde esa obesidad baja al 27% a costa del sobrepeso, ¿no? Entonces, bueno, sería interesante, en función de todas, estos pacientes son pluripatológicos, tienen enfermedades crónicas, ver realmente en qué percentil estoy yo. Creo que para el médico de atención primaria podría ser un factor importante a la hora de decidir o ver el riesgo, cosa que ahora mismo pues no hay percentiles para esta población. Seguimos buscando resultados. Datos de actividad física, esto lo veíamos. Sabíamos que las personas que eran sedentarias, pues la frecuencia de obesidad es el 53%. En el momento que realizaban una actividad física intensa, bajaba el 25%. Lo sabemos, por lo tanto tenemos que promover actividad física en este rango de población. Era una cosa esperada. Y aquí nos vamos en el tema de la dieta, nos vamos a lo que es el desayuno completo y la cena completa, ¿vale? Atendemos que desayuno completo cuando aparecen más de 3 alimentos, un cereal, un lácteo, una proteína, una fruta, es exactamente igual en la cena, ¿no? Si observamos, se ve en el desayuno, pero se ve mucho mejor en la cena cuando los pacientes o los usuarios utilizaban un solo alimento, es decir, cenaban un único alimento, es decir, pues yo ceno una sopa, ceno una fruta, ceno un yogur. Vemos las tasas de obesidad, el 44%. Cuando tomaban 3 o 4 alimentos, bajaba considerablemente la obesidad, con lo cual el cenar de forma completa en adultos mayores de 65 años es un factor protector frente al sobrepeso y obesidad. Ahora lo veremos. Recopilamos. Por encima de 65 años, frecuencia de sobrepeso y obesidad en nuestro medio muy elevada, el 82%. Actividad física. Solamente un 20% de los mayores de 65 años tiene una actividad física moderada. El 20% es sedentaria y está relacionado con el sobrepeso y obesidad. Y en la dieta se detectan carencias en los desayunos y en la cena. Pero parece que en la cena, o en nuestro estudio no aparecen, tienen que ver más o están más relacionados con el índice de masa corporal. Una de las cosas que observamos en el estudio, gracias a la capilaridad que tiene la farmacia, es ver que, por ejemplo, teníamos en población rural, población de menos de 5.000 habitantes, y veíamos que eran los que tenían una mayor tasa o una mayor actividad física. Pero, sin embargo, observábamos que el sobrepeso y obesidad se disparaban en zonas rurales, ¿no? No tiene sentido de que en esa zona, que nosotros en principio son pacientes que hacían más actividad física, tuviesen mayores tasas de sobrepeso y obesidad. ¿Vale? Pero vimos una cosa, que es el tema de la polimedicación. Polimedicación, hablamos, 5 más medicamentos, y observábamos que la polimedicación estaba íntimamente relacionada con el sobrepeso y obesidad. En este caso, en estos núcleos rurales de menos de 5.000 habitantes, era cierto que tenían mayores tasas de actividad física, pero estaban más polimedicados. Se ve en la polimedicación como en zona urbana estaba en el 54%, en zona rural el 63%. Y ahí explicamos, veremos más adelante,
la relación que tiene la polimedicación con el sobrepeso y la obesidad. Otra variable que nosotros controlamos en la farmacia es la aportación al sistema público. Es decir, cuando se dispensan los medicamentos, hay un copago y los pacientes tienen que realizar un pago en función de los medicamentos. Nosotros en farmacia, pues, el DIRAYA lo segmenta en T6, T6-1, T6-2, T6 mutua, T6-5, ¿no? Evidentemente, los que tienen menos renta o tienen menos capacidad económica, pues evidentemente tiene una exención, ¿no? Y aquí vemos cómo la polimedicación está mucho más en los que no presentan rentas más bajas. Observar que prácticamente es casi el doble, del 61 al 37%, con lo cual es otra variable que también va a influir en el peso y obesidad. Estas son lo que es el ANOVA, el método de regresión multivariante. Vemos aquí las variables asociadas al sobrepeso y obesidad, que ya hemos hablado de la polimedicación, hemos hablado de las cenas incompletas, del nivel de actividad física y de la aportación. Por lo tanto, la renta influye, es decir, personas con menos renta, mayores probabilidades de que tengan sobrepeso y obesidad. Y nos queda lo último, el tema de la polimedicación y el uso de ansiolíticos y antidepresivos. Nosotros, a la hora de hacer la recogida del cuestionario, veíamos los medicamentos que utilizaban. Nosotros recogíamos ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, pregabalina y para medicamentos para la memoria, ¿vale? Y lo que vimos en el estudio, que cuando se utilizaban de forma simultánea el consumo de ansiolíticos y antidepresivos, si vemos, estos son polimedicados, no utilizaban menos de 5 medicamentos, estos utilizaban más de 5 medicamentos y vemos como los índices de masa corporal aumentaban. Aquí se ve todavía mucho mejor. Pacientes no polimedicados, la tasa de obesidad del 37%, pacientes polimedicados que utilizaban o ansiolítico o antidepresivo, subía al 41%, y cuando nos salía significativo en el modelo era cuando lo utilizaban de forma conjunta. Es decir, prácticamente aumentaban 10 puntos la probabilidad de tener un sobrepeso o obesidad. Aquí vemos el tema de la polimedicación, la caracterización de la muestra, como prácticamente el 54% de los hombres mayores de 65 años toman 5 más medicamentos, y en el caso de las mujeres ligeramente un poquito superior. Pero estamos hablando que prácticamente más de la mitad de esta población utiliza más de 5 medicamentos. Y este es el estudio. Un estudio descriptivo, donde nosotros lo que hicimos es relacionar a partir del peso que nosotros realizábamos en la farmacia con las variables socioeconómicas, con las variables de medicación y de lo que sería actividad física y dieta. Pero seguimos trabajando, hemos hecho un descriptivo y ahora vamos a trabajar, que es lo que está trabajando el grupo, en una intervención, ¿vale? Sobre todo después del COVID, estas personas han cambiado los hábitos bastante, sobre todo han disminuido lo que es la actividad física, y por el tema de esta pandemia, la farmacia ha estado abierta, los centros de salud ha sido difícil acudir a atender o que fuesen atendidos presencialmente, se ha utilizado mucho el tema telefónico, pero la farmacia ha estado los 365 días abiertos. Y hemos tenido un flujo de pacientes y hemos visto a los pacientes. Entonces, Sociedad Andaluza de Geriatría, Universidad de Cádiz, aquí representando como coautora Amelia, Consejo Andaluz de Colegios Oficiales, que está aquí mi secretario Alberto Virué, entre todos, no solamente vamos a hacer un descriptivo, vamos a decir lo que vemos, sino que vamos a hacer una intervención, ¿no? Y creo que es necesario, que realmente lo necesita este tipo de población, y creemos que la farmacia es el sitio idóneo. Se va a hacer en 20 farmacias
de cada provincia de Andalucía. Es un estudio que se va a hacer a nivel andaluz. 4.000 pacientes, 1.600 registros, y los objetivos están claros. Pasamos aquí. Detectar en población mayor de 65 años el riesgo de obesidad, pero, como hemos hablado antes, hay un problema en esta población, que es lo que llamamos la obesidad sarcopénica. Es decir, esta población, y sobre todo a partir del COVID, con esta menor actividad física, ha perdido mucha masa muscular y lo que ha hecho es acumular grasa corporal. Esa obesidad sarcopénica sí está relacionada con la fragilidad, y esa fragilidad es morbimortalidad. Es decir, eso sí está en los estudios y hay evidencia. Entonces, el hacer una detección precoz, evidentemente, si nosotros detectamos una sarcopenia, nuestra función como farmacéutico es derivar a su médico de atención primaria, pero si nosotros en un estadio leve moderado, evidentemente con su médico, podemos intentar ver si podemos ayudar mediante una serie de consejos dietéticos y actividad física, que es lo que vamos a realizar en este estudio, a ver si podemos mejorar la capacidad funcional y disminuir lo que serían los porcentajes de grasa corporal, ¿vale? Ya no estamos hablando de un método transversal descriptivo, estamos hablando de un diseño cuasi experimental donde durante 12 semanas a partir de esta detección vamos a hacer una intervención. Aquí tenemos evidentemente todo lo que sería el algoritmo y cómo lo vamos a detectar para medir la capacidad, lo que es la masa muscular. Utilizaremos un dinamómetro para medir la capacidad funcional, aparato de bioimpedancia para detectar el porcentaje de grasa, que evidentemente en nuestro estudio de PISMA lo único que hacíamos nosotros era tener el índice de masa corporal. Y cada 15 días, durante 2 semanas, se darán unos consejos específicos, como dicen las guías, es decir, pues aumentar el consumo de proteína. Evidentemente hemos hablado de la importancia de las cenas completas, es decir, porque evidentemente los pacientes que solamente me consumían un alimento y tenían mayor riesgo de sobrepeso o obesidad, evidentemente cenan un solo alimento, pero lo más seguro que antes y después tomen otra serie de alimentos, con lo cual una cena completa y con el aporte proteico disminuirá los porcentajes de grasa y aumentará lo que es la capacidad funcional y la masa muscular. Y evidentemente todo esto acompañado de unas tablas de ejercicio que de forma secuencial y durante 2 semanas valoraremos lo que es la efectividad del consejo farmacéutico en obesidad sarcopénica en población andaluza mayor de 65 años no institucionalizada. Ya tenemos el aval científico de la Sociedad Andaluza de Geriatría y, si Dios quiere, en septiembre ya está pasado por el PEIVA y empezaremos. Es decir, que solamente este estudio PISMA no se queda aquí, sino que la farmacia tiene que dar un paso no solamente en el cribado, sino en la intervención y evidentemente la mejora de estos pacientes de más de 65 años, que son los que habitualmente frecuentan la farmacia. Pues nada más, agradecer evidentemente a todos los farmacéuticos comunitarios de Cádiz. Gracias a ellos tenemos una N de 2.600, no hay muchos estudios, podéis revisar, y no hay muchos estudios con esa muestra. Evidentemente al Colegio de Cádiz, a mi presidente Ernesto Cervilla y al secretario por depositar en mí la confianza en realizar este estudio. Al CIM, el Centro de Información del Medicamento del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, que son unas máquinas que nos ayudan es complicado cuando estás trabajando, y todos los que trabajáis en intervención y sobre todo a nivel poblacional es muy complicado y se ha realizado. Y evidentemente al grupo de investigación CTS liderado por Amelia, José Pedro y Juan Carlos Durán, y por supuesto a la Real Academia de Medicina y Cirugía por haberme otorgado este premio, y que me siento muy honrado. Muchísimas gracias. Entrega a continuación el diploma acreditativo. Va a ser nuestra delegada de gobierno, doña Ana Mestre,
la medalla le acredita como académico correspondiente. Enhorabuena. Incorpórense por favor a la mesa. En segundo lugar, se defenderá el premio del excelentísimo Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz, patrocinado por dicha corporación y convocado sobre el tema trabajo de investigación en ciencias biomédicas básicas. Se ha concedido al trabajo titulado Papel protector de la terminal quinasa 2 en el daño hepático agudo inducido por ibuprofeno. Resultaron ser sus autores don Miguel Eugenio Tuve Aranda, licenciado en Medicina con grado de doctor, don Maximilian Boito, Sten Hasidor, don Leonard Nelson, don Lars Bechmann, doña Isabel Lucena, don Raúl Andrade, don Alt Bast, don Ger Koek, don Christian Rautbein y don Javier Cubero, de Marbella, Málaga. El premio, como en el caso anterior, fue entregado el día 27 de enero del 2022. Tiene la palabra don Miguel Eugenio Cubet Aranda. Señor presidente. Concedida. Ilustrísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, excelentísima delegada de la Junta de Andalucía, ilustrísimos académicos, profesores, doctores, señoras y señores. En primer lugar, permítanme que por favor pueda pronunciar un agradecimiento por el premio concedido. En primer lugar, quiero dar las gracias al Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, por supuesto también a la Comisión Evaluadora de los Premios 2021 y de una forma muy especial al Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz. En este sentido, la presentación que voy a dar a continuación va a versar sobre la importancia de la C-Joint N-terminal kinase en el ámbito de la hepatotoxicidad inducida por ibuprofeno, un campo que no se conocía muy bien, los efectos adversos inducidos por ibuprofeno en el campo de la patología. La presentación la subdividiré en algunos apartados. Empezaré contextualizando un poco la importancia de las reacciones adversas medicamentosas y del daño hepático inducido por fármacos. A continuación, una breve introducción a algunos aspectos esenciales del daño hepático inducido por fármacos, para así entrar de lleno en los aspectos más relevantes de nuestro estudio sobre la hepatotoxicidad inducida por ibuprofeno a nivel clínico y experimental. Las reacciones adversas medicamentosas, conocidas como Adverse Drug Reactions en inglés o ADRs, representan la cuarta causa de muerte en los Estados Unidos, con más de 100.000 casos fatales en pacientes hospitalizados diagnosticados cada año. Más de 2 millones de ADRs tienen un carácter severo y necesitan hospitalización al año. En cuanto a Estados Unidos, las ADRs representan el 7% de los ingresos hospitalarios, y si el impacto es dramático en los pacientes, aún lo es mucho más el coste sanitario que conllevan, con una horquilla entre 17 y 177 billones de dólares anuales. Y esto es solamente el pico del iceberg, puesto que más del 98% de las ADRs se estima que no son correctamente identificadas y diagnosticadas. En este sentido, el daño hepático inducido por fármacos, como un prototipo de Adverse Drug Reaction, tiene un impacto fundamentalmente a dos niveles. Fundamentalmente en el desarrollo de los fármacos, pues es la causa principal de terminación de ensayos clínicos antes de tiempo, y por otro lado es la principal causa de tener que retirar un fármaco que está en el mercado. Tienen una incidencia de aproximada de 19 casos por 100.000 habitantes, aunque se cree que la cifra es mucho mayor. La mitad de los pacientes o más necesita hospitalización, y aproximadamente el 10% de los pacientes pueden tener un desarrollo grave al presentar un cuadro citolítico con ictericia y por tanto pueden tener una progresión clínica grave que pueda requerir un trasplante hepático o que en el peor de los casos pueda llevar a la muerte. Para nosotros los clínicos, el daño hepático inducido por fármacos representa sobre todo un reto diagnóstico de altísima complejidad, pues es una condición clínica muy rara que no se entiende muy bien, tiene unos fenotipos clínicos muy variables que pueden simular cualquier otro tipo de afección hepática,
Y a día de hoy aún estamos huérfanos de biomarcadores diagnósticos que nos ayuden a diagnosticar de forma más eficiente y precoz este tipo de condición clínica. Por lo tanto, lo único que nos queda es una aproximación diagnóstica por exclusión y a base de descartar otras patologías más frecuentes en el hígado. Si el diagnóstico clínico es complejo, lo es mucho más su fisiopatología. Quizás algunos matices en este sentido. El hígado tiene una importante función metabólica y en este sentido, sobre todo con sustancias exógenas, como por ejemplo los fármacos, donde tienen lugar una serie de procesos metabólicos en los que fundamentalmente están gestionados por rutas metabólicas, donde tiene una especial importancia el sistema de citocromo P450 con sus distintas subunidades. Fruto de esas biotransformaciones de los fármacos puede así dar lugar a la formación de metabolitos intermediarios que son muy reactivos, que si no son correctamente manejados pueden dar lugar a toxicidad. En este sentido, esos metabolitos muy reactivos pueden, por ejemplo, unirse covalentemente a ciertas moléculas y por ejemplo, pues, inducir una alteración de su función. También pueden interferir en la homeostasis mitocondrial e interferir en la cadena de electrones, dificultando así la correcta respiración celular y por tanto generando un daño que finalmente pues, lleva a un daño hepático. Pero no es el único aspecto. La respuesta inmunitaria tampoco se entiende del todo bien. Por ejemplo, estos reactivos, metabolitos reactivos intermedios pues, pueden también unirse a otras moléculas mayores, a macromoléculas, y formar aptenos que pueden tener una función neoantigénica y así despertar una reacción inmune adaptada que puede generar pues, una citotoxicidad y un daño. En este sentido, el daño hepático inducido por fármacos realmente no responde a un único mecanismo, sino que más bien es el resultado de una condición multifactorial, donde evidentemente las propiedades de los fármacos y sobre todo las propiedades de los factores del huésped tienen una importancia pues, muy importante. Por ejemplo, aquí entran pues, variantes genéticas que pueda tener un determinado individuo, su origen étnico, su edad, su género, si tiene enfermedades subyacentes, de forma que estos dos agentes, conjuntamente con la tríada que forman el daño hepático, con los procesos de reparación y la respuesta inmunitaria e inflamatoria, finalmente van a determinar qué clase de fenotipo clínico y evolución clínica tiene ese caso por hepatotoxicidad. En nuestro caso, nosotros focalizamos nuestras investigaciones a tratar de arrojar un poco de luz sobre los efectos adversos de ibuprofeno en el hígado, que es algo que realmente no estaba bien estudiado y no se conocía. Y nosotros planteamos desde el principio una estrategia a nivel translacional, combinando investigación clínica e investigación básica en el laboratorio. En cuanto a la investigación clínica, fundamentalmente tiramos de un análisis sistemático de la literatura científica que estuviera conocida, existente a ese momento, y por otro lado también hicimos un análisis de las bases de datos del Spanish TB Registry y de su versión latinoamericana para estudiar los casos de ibuprofeno que estuvieran incorporados en dichas cohortes prospectivas de hepatotoxicidad. En este caso, con el fin de tratar de caracterizar mejor en humanos la hepatotoxicidad inducida por ibuprofeno, procedimos por tanto al análisis en las dos citadas bases de datos, y de ellos primero hicimos una búsqueda para detectar los casos de agentes antiinflamatorios no esteroideos, de los cuales después buscamos los que fueran imputables a ibuprofeno, pero solamente aquellos que realmente ibuprofeno fuera en solitario el agente causante de la reacción hepatotóxica, es decir, donde había duda, esos casos se dejaron fuera. Nos quedó un grupo de estudio de 26 casos que después pues, sometimos a un intenso análisis en cuanto a factores demográficos, presentación clínica, el grado de severidad, el patrón de daño hepático y la evolución final del cuadro. Como algún aspecto de interés, por ejemplo, hubo una tendencia muy interesante, aquí a la derecha lo pueden ver, en este análisis por ANOVA que hicimos, comparando el grupo de ibuprofeno con el de otros AINES distintos a ibuprofeno y el resto de fármacos no AINES, en el cual pudimos constatar, por ejemplo, que los casos por ibuprofeno tenían una tendencia mucho mayor a una progresión clínica severa, entendiendo por trasplante hepático o exitus.
Eso también va en línea con que muchos de los casos cumplían la llamada ley de Hill, que determina ese patrón de citolisis con ictericia añadida, que evidentemente pues tiene una mayor probabilidad de pasar a una progresión clínica grave. En este sentido, el ibuprofeno fue el agente AINE más prevalente en la cohorte española de hepatotoxicidad. Tiene por lo general un patrón hepatocelular con un intervalo de latencia corto de unas 2 semanas. Una amplia mayoría de los casos cumplieron la llamada ley de Hill y por tanto tenían también una tendencia aumentada de peor pronóstico. En el gráfico que ven a la derecha metemos los casos que pudimos recabar de ambos registros de ibuprofeno y además los comparamos con casos de la literatura científica que tenían suficientes datos como para poder ser incluidos. Y la verdad es que ambos grupos tenían un fenotipo realmente similar, también en cuanto a la tendencia al peor pronóstico, con lo cual eso pudo también de una forma apoyar nuestros resultados que pudimos obtener en las bases de datos. Con ello, los presentes resultados dejan claro que los fenómenos de hepatotoxicidad asociados a ibuprofeno realmente no queda fuera de duda que pueden ocurrir, aunque el riesgo absoluto sea quizás no muy grande, puesto que el uso de ibuprofeno es realmente inmenso y los casos que están detectados tanto en cohortes prospectivas de hepatotoxicidad como en la literatura científica pues no son tantos. Pero lo que sí no hay duda es que una vez que se establezca el diagnóstico de hepatotoxicidad inducida por ibuprofeno, tenemos que tener en cuenta que pueden evolucionar a una cierta condición crítica y grave y por tanto hay que monitorizarlos de una forma muy detallada para hacer un seguimiento en el tiempo de estos pacientes. La segunda parte de nuestro estudio fue realmente ambicioso. Pretendíamos, por tanto, ya no solamente tratar de caracterizar la hepatotoxicidad inducida por ibuprofeno, sino además poder encontrar mecanismos que de alguna forma explicaran cómo se orquesta este tipo de reacción adversa en el hígado. De esta forma lo planteamos de una forma transaccional. Queríamos conseguir pruebas humanas de hígados que hubiesen sufrido daño hepático inducido por ibuprofeno y al mismo tiempo generar una estrategia experimental en la que hiciéramos experimentos tanto in vitro como in vivo en ratones para identificar alguna cascada o agente celular que de alguna forma pudiera explicar cómo se lleva a cabo el daño. En este caso empezamos primero con una valoración de la citotoxicidad inducida por ibuprofeno a nivel in vitro. Lo hicimos con varias líneas celulares distintas. Por ejemplo, la hilera de arriba pueden ustedes observar las EPA16 cells que proceden de ratón. Abajo las EPA-RG cells, que son una línea celular humana muy utilizadas en toxicología. Y además también aislamos hepatocitos primarios de hígados de ratones salvajes, wild type. También sometimos a distintas concentraciones de ibuprofeno para poder estudiar en el tiempo su citotoxicidad. Se puede observar perfectamente cómo a mayor dosis, no sé si funciona el puntero, a mayor dosis pues va disminuyendo la viabilidad celular y esto además lo objetivamos con un MTT assay donde pudimos realmente ver que en un intervalo de exposición de ibuprofeno de 8 horas la viabilidad celular pues disminuía al 50%. Además, recolectamos el medio celular de estas líneas celulares y analizamos algunas transaminasas, como por ejemplo la transferasa, que también a mayor dosis pues, proporcionalmente subía. Antes de pasar al modelo in vivo, decidimos también intentar buscar algunas pistas por dónde podría ir el daño a nivel celular. En este sentido hicimos varias tinciones celulares, por ejemplo con Tunnel, que detecta la muerte celular, o Ki67, que es un marcador de proliferación celular, o Microsoft, que detecta daño en las mitocondrias, donde pudimos ver que con un tiempo de exposición de 8 horas a ibuprofeno 5 milimolar, pues aumentaba tanto la muerte celular como el daño mitocondrial. Al haber daño mitocondrial quisimos también confirmar que había presencia de especies reactivas de oxígeno y para eso hicimos, aquí lo pueden ver en este gráfico, una citometría de flujo con DCFTA que detecta especies reactivas de oxígeno y que efectivamente el grupo tratado con ibuprofeno exhibía mayor cantidad. En este sentido, pudimos confirmar que en un periodo de 8 horas la concentración letal del 50% era 5 milimolar para ibuprofeno y que aumentaban tanto los mecanismos de muerte celular
como la formación de especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, una vez bien estudiado los efectos citotóxicos del ibuprofeno in vitro, pasamos al modelo in vivo, en el cual primero hicimos una primera tanda de experimentos con animales ratones wild type, que no tienen ninguna modificación genética, y los sometimos a una inyección intraperitoneal de 600 miligramos por kilogramo de peso de ibuprofeno, que es lógicamente bastante mayor a la recomendada con fines terapéuticos. Estos ratones, como pueden ustedes ver en los paneles superiores, medimos las transaminasas en sangre, pues el grupo tratado con ibuprofeno tenía un mayor daño hepático. Además, en la hematoxilina eosina del parénquima hepático, aunque no había un patrón realmente específico, pero sí se podía ver pues, un cierto deterioro en el parénquima de los hígados que habían estado tratados con los animales que habían estado tratados con ibuprofeno. Para confirmar que realmente el ibuprofeno llegaba al hígado y se metabolizaba, hicimos además una tinción por inmunohistoquímica, que pueden ver aquí a la derecha, con el citocromo P450 subunidado C9, que es lo más importante en la metabolización del ibuprofeno, donde pueden reconocer aquí abajo, en el grupo tratado con ibuprofeno, una mayor expresividad. El siguiente paso fue tratar de detectar algún agente que pueda realmente ayudarnos a entender mejor la fisiopatología de ibuprofeno y cómo se desencadena el daño celular. Para eso hicimos primero un Western blot con distintas proteínquinasas activadas por nitógeno, de las cuales llamó la atención sobre todo la GNK, Seed-Joint N-terminal Kinase. En este sentido, el siguiente reto fue tratar de encontrar muestras de pacientes que habían sufrido hepatotoxicidad inducida por ibuprofeno, así como compararlo con los resultados que habíamos obtenido en nuestros ratones wild type. Y así pudimos proceder, a través de un registro alemán, pudimos conseguir varias muestras humanas de ácido hepático tras haber sufrido una hepatotoxicidad por ibuprofeno, y analizamos, por tanto, fosfo-GNK, que es la fracción fosforilada de GNK, tanto a nivel humano como a nivel murino con nuestros ratones, y pudimos realmente confirmar que había un aumento de la fosforilación de GNK en tanto los pacientes como los ratones tratados con ibuprofeno. Además, confirmamos esto con un Western blot, que pueden ver aquí a la derecha abajo, donde el panel central, que es el de la fracción fosfo-GNK, pues queda muy claro que hay un aumento de la expresividad de GNK en estos supuestos. Por tanto, sabiendo que la Seed-Joint N-terminal Kinase juega un rol realmente importante en la fisiopatología asociada a la hepatotoxicidad inducida por ibuprofeno, y sabiendo además que de la GNK hay conocidas 3 isoformas, la 3 es solo selectiva de algunos tejidos, mientras que la 1 y la 2 está presente en todos los tejidos, incluyendo el hígado. El siguiente reto era tratar de desarrollar unos modelos animales que nos permitiese de alguna forma tratar de pues ver cuál era la función tanto de GNK1 como de GNK2 para entender mejor su implicación en la fisiopatología del daño hepático inducido por el ibuprofeno. En este sentido, desarrollamos un modelo knockout genético de GNK1, y para GNK2 no fue tan fácil conseguir esto, entonces tuvimos que tirar un poco de creatividad y utilizamos un ARN de pequeña interferencia dirigido contra GNK2 que debía ser específico solamente a nivel hepatocitario. En este sentido, lo primero que hicimos con este modelo fue hacer un test que pueden ver aquí. Esto es una PCR donde estudiamos la expresión de GNK2 y realmente pudimos comprobar cómo los primeros 2 grupos que pertenecen a hígados y a hepatocitos extraídos de hígados que habían estado sometidos al tratamiento con ibuprofeno y con Small Interference RNA de GNK2, pues realmente había una menor expresión de GNK2, con lo cual el experimento funcionó, mientras que en otras células como Kupffer cells o stellate cells expresaban niveles normales de GNK2. Esto también lo confirmamos con la expresión de proteínas de GNK1 y GNK2 en el Western blot que ven aquí a la derecha. En este sentido, con el modelo animal ya perfectamente configurado, procedimos a replicar el mismo experimento que habíamos hecho en ratones wild type, simplemente esta vez también con los ratones que tenían esa modificación genética tanto de GNK1 como de GNK2 a nivel hepatocitario. Lo sometimos a esa dosis de 600 miligramos por kilogramo de peso intraperitoneal de ibuprofeno y a las 8 horas sacrificamos los animales, teniendo un resultado realmente interesante, puesto que los animales que tenían una menor expresividad de GNK2 a nivel hepatocitario tenían una respuesta mucho más agravada, como pueden reconocer aquí en las transaminasas y también en la hematoxilina eosina del parénquima hepático,
frente a la hepatotoxicidad inducida por ibuprofeno. Además, aquí abajo, el cuadrante abajo a la izquierda, una curva de supervivencia donde pudimos constatar que realmente tenían los animales que tenían una falta de JNK2 en los hepatocitos tenían una respuesta mucho peor. Y también lo objetivamos con una tinción de túnel que detecta muerte celular que fue mucho más elevada en los animales que habían estado tratados con ibuprofeno y que tenían una ausencia de JNK2 a nivel hepatocitario. Por tanto, la hepatopatía inducida por ibuprofeno resultó tanto a nivel humano como mulino en un incremento de la activación de JNK, la cual se correlacionó con el grado de daño hepático, y por otro lado, nuestro análisis funcional in vivo logró demostrar que el perfil protector de JNK2 a nivel hepatocítico durante el daño hepático agudo inducido por ibuprofeno es realmente esencial. En este sentido, este conglomerado de datos tanto clínicos como experimentales demuestran que realmente el ibuprofeno puede estar asociado a la hepatotoxicidad. Por otro lado, la Citionic Terminal Kinase 2 es una prometerola diana que puede ayudarnos a desarrollar nuevas estrategias, no solamente en el caso de hepatotoxicidad inducida por ibuprofeno, pero también en otros tipos de hepatotoxicidad y también quizás en otros tipos de hepatopatías. A nivel general, perspectivas futuras, necesitamos en el daño hepático inducido por fármacos poder disponer de biomarcadores que nos ayuden al diagnóstico precoz de esta patología. Y por otro lado, también sería importante que hubiera promoción de estrategias eficientes dentro del Sistema Nacional de Salud que permitan pues, una mayor accesibilidad por parte de los clínicos a las herramientas disponibles para hacer una correcta identificación y filiación de las reacciones adversas medicamentosas y poder también recoger dichos datos para que los investigadores podamos analizarlo. Y por otro lado, también es importante la formación continua del personal sanitario para saber identificar y manejar bien las reacciones adversas medicamentosas y así en un futuro poder tener un uso aún más racional de los medicamentos y maximizar aún más su seguridad. En este sentido, antes de terminar, quisiera dar de nuevo un importante agradecimiento a todos los investigadores que participaron en dichos estudios, principalmente el profesor Trautwein de la Universidad Politécnica de Aachen en Alemania, el doctor Javier Cubero, nuestro supervisor de laboratorio, también los profesores María Isabel Lucena y profesor Raúl Andrade de la Universidad de Málaga, los creadores del Registro Español de Hepatotoxicidad, y también a nuestros colaboradores de Maastricht University en los Países Bajos, profesor Albach y doctor Herfurt. Y muchísimas gracias a ustedes por su atención. Entrega el diploma al representante de nuestro rector, la medalla acreditativa, el título de académico correspondiente de mérito. Se incorpora. Enhorabuena. Bien, si les parece, podemos dar una serie de minutos para un coloquio con tanto don Felipe Andrés Mozo como don Miguel Eugenio Zúbez respecto a los trabajos que han presentado. Muchas gracias. Felicitaciones a los dos. Lamento haber llegado tarde, pero me ha gustado muchísimo el final de la responsabilidad de la farmacia. Me pregunta el diagnóstico o la sospecha de que la patopatía sea por ibuprofeno, pues realmente complicada, entiendo, desde el primer momento clínico. Y comentábamos también si se puede adquirir incluso dosis bajas en los supermercados, puede pasar desapercibida una gran cantidad de hepatopatías por esta causa. ¿Qué nos recomienda a nivel profesor para insistir en nuestros futuros alumnos a nivel de atención primaria o cómo orientar, cómo sospechar, aparte de la anamnesis, muy buena anamnesis, para averiguar que la posible causa es una hepatopatía tóxica por ibuprofeno? Bueno, desde el punto de vista clínico es fundamental realmente proceder con un diagnóstico diferencial exquisito. Es decir, tenemos que descartar cualquier etiología viral, metabólica,
autoinmune, de afección hepática, para realmente poder llegar al diagnóstico de hepatotoxicidad inducida por ibuprofeno. Nos faltan eso, los biomarcadores que nos puedan ayudar a reflejar esa sospecha diagnóstica. Y por otro lado, es fundamental, como decía en las últimas diapositivas, fomentar nuevas estrategias que nos ayuden a identificar y recolectar también esos datos, que no se nos pierdan. El compañero farmacéutico, me ha parecido muy interesante su intervención, lo comentaba, ¿no? El papel de las farmacias también en investigación, y creo que en tema de farmacovigilancia, precisamente para ese sector de la población que se automedica y que está fuera completamente del circuito sanitario, pues creo que quizás a lo mejor el paciente no va a ir al centro de salud, pero sí va a su boticario de confianza, y por tanto las farmacias creo que tienen que tener una labor muy importante también en el tema de la farmacovigilancia, y así ayudar a que podamos captar esos casos que se nos pierden, poder filiarlos correctamente y poder estudiarlos, lógicamente. Juan Muñoz. ¿Habéis observado en esa polimedicación a los ancianos? Si hay muchos pacientes ancianos contratados con vitamina B12, lo digo fundamentalmente porque el déficit de vitamina B12 produce un cuadro neurológico que simila, muchas veces parece que se equivoca con la sarcopenia, o se interfieren, pues tienen debilidad en las piernas, tienen alteraciones neurológicas, no tienen pérdida de fuerza, una serie de cuestiones. ¿Habéis visto si hay muchos de estos pacientes con vitamina B12? Sobre todo porque los ancianos muchas veces, respecto a la comida, también presentan un determinado grado de atrofia gástrica que va a impedir la absorción de la vitamina B12, puesto que va a fallar la secreción, el mecanismo de acción del factor intrínseco, ¿no? Es que yo, en mi experiencia personal, veía muchas veces a gente mayor que se mezclaba todo y ya no sabía uno hasta dónde había la sarcopenia, hasta dónde había solamente el déficit de vitamina B12, que les decía, o vosotros que habéis estudiado a una población no enferma, digamos, propiamente, que va con una anemia megalobásica, sino una población general, ¿había gente tomando vitamina B12? Nuestro estudio, nosotros sí vemos eso en población institucionalizada, y lo vemos mucho en las prescripciones, por ejemplo, como el médico de atención primaria muchas veces prescribe o vitamina B, ácido fólico, y evidentemente en ese segmento de población el riesgo de sarcopenia es evidente. Nosotros nos vamos antes, nos vamos en nuestro estudio inicial solamente nosotros queríamos evaluar psicofármacos, era lo que recogíamos, ¿no? Porque sí sabíamos, y de hecho, por ejemplo, aquí desde la Consejería de Salud hay un programa que se llama Benfestop, donde van médicos, farmacéuticos y enfermeros, y nosotros lo que queríamos ver es que los pacientes que consumen ansiolíticos y antidepresivos, normalmente la mayoría de ellos porque empiezan a tener trastornos con el sueño, que la mayoría no funcionan así, empiezan, evidentemente, tiende a la depresión, tienden a la polifarmacia, y sí veíamos el aumento del índice de masa corporal, ¿no? Pero no recogimos en nuestro modelo, no recogimos la suplementación con vitamina B, porque sí se hace ya en paciente institucionalizado, como usted dice. Pero es que hay un problema, que la vitamina B12 por vía oral es poco efectiva. Muy poco efectiva. Hay que darla por bien muscular. Era la cura, muchas veces en la sarcopenia, sobre todo en un paciente, determinado paciente, puede tener su origen. La génesis en el déficit de vitamina B12, que es muy frecuente en la persona mayor. No, sí. Gracias. Quería felicitar al estudio farmacológico que se ha hecho, y sobre todo me ha encantado dos cosas. Una, que haya introducido el código postal, la investigación del código postal en la investigación del proceso, porque indudablemente dependiendo del código postal nos indica muchos factores. De dónde viven, cómo viven, etcétera, y cuál puede ser el nivel incluso económico de la persona afectada. Eso por una parte. Por otra parte, esto es ya una pregunta. Me ha encantado su estudio en su conjunto y creo que tiene muchas variables aún por investigar. Es muy desarrollable todo lo que se ha puesto. Por ejemplo, también un dato significativo que me ha gustado mucho es que es el que haya señalado que personas mayores de 65 años suelen vivir solos, una de cada tres, con lo cual evidentemente eso condiciona muchos factores, no solamente ya en la alimentación, sino por ejemplo en factores
dentro de mi campo, que es el psicoanalítico, el psicológico, que intervienen muchísimo esos factores. Esto ya es una pregunta, y me parece muy buena la distinción que han hecho, pero no sé el por qué. ¿Cómo han cogido a los pacientes polimedicados y lo han separado de los fármacos psicofármacos, ansiolíticos y demás? Claro, Los psicofármacos. los psicofármacos. Nosotros, el estudio que realizamos, que es complicado en una oficina de farmacia, entonces nosotros, por eso la aplicación web, de que en el mismo momento que tú estás realizando la dispensación, tú puedes visualizar el número de fármacos que tiene prescrito, con lo cual, si tenemos 5 o más medicamentos, ya marcábamos al paciente y los utilizaba, marcábamos. Y a la hora de dispensar, tú tienes dentro de receta 21, tienes un modelo donde tiene todos los medicamentos prescritos. Entonces, si yo, por ejemplo, veía que el paciente tenía una memantina, marcaba medicamentos para la condición. Si veía que tenía una sertralina, un citalopram, entonces, claro, porque nosotros tenemos que ser muy ágiles en el estudio. De hecho, prácticamente las 2.600 la muestra la recogimos en 6 semanas. 6 semanas en 150 farmacias en los 44 municipios de la provincia de Cádiz. Eso la da la accesibilidad y, evidentemente, porque conocemos a nuestros pacientes. Porque el paciente que está entrando, que muchas veces la mayoría de ellos no eran conscientes ni de su peso ni de su índice de masa corporal. Cuando nosotros evidentemente activamos una campaña sanitaria donde le preguntábamos que cuánto pesaba la mayoría de ellos, ¿no? Cuando lo conocía, y como está en la atención primaria, vosotros lo sabéis, es que es muy difícil hasta pesar y medir en la atención primaria, con lo cual no eran conscientes, y después dábamos esas recomendaciones. No queríamos solamente hacer un estudio, sino lo que queríamos es ayudar a este tipo de pacientes. Está usted señalando la comunicación, como dice. Sí, correcto. Doctor Vilche. Bueno, en primer lugar, mis felicitaciones al doctor Sube. Es un estudio muy relevante. Como patólogo, soy presidente del uso de la mascarilla. Lleva una alafonía y a la deshidratación de la boca. Por cierto, que están utilizando mucho una casa precisamente para la sociedad que vende mucho los dentistas, la publicidad, porque se parece mucho el cuadro del uso de la mascarilla a la serotina. Entonces, en primer lugar, doctor Sube, me parece un trabajo muy elegante. Nosotros en nuestro laboratorio hemos utilizado toda esta metodología, y yo desconocía el papel del ibuprofeno. Nuestra línea de investigación es muy distante, porque es sobre patología prostática y la utilización de inhibidores de la muerte celular, que son los determinados neurones. Y me ha parecido un estudio muy bueno, muy elegante, y además es un estudio interdisciplinar entre diferentes investigadores con los más diferentes. En cuanto también a Felipe, yo lo conocía mucho de la vida, me parece también un trabajo muy importante, pero yo aquí haría una observación, quizás una deformidad profesional de evaluador. Vamos a ver, la parte de lo que es atención primaria médica, tienen la idea de imbricarla en este estudio y tener una colaboración muy directa con ellos, porque esto parece está muy compartimentado de lo que es las oficinas de farmacia, que evidentemente hay que felicitarles porque supone un salto cualitativo para los niños, sinceramente, me parece muy importante, y que además debería ser financiado este estudio por una agencia tanto nacional como autonómica. Pero ¿han pensado en incorporar junto a esas oficinas de farmacia algunos centros de atención primaria que se involucren? Porque se ha dicho una cosa, que hombre, pesar y medir cómo está la atención primaria, pero bueno, creo que pesar y medir un poco un marco de iglesia, no estamos haciendo una determinación tal, ¿no? Yo soy patólogo
a mis compañeros como pacientes, que muchas veces creo que dialogan con el ordenador, de tal manera que si alguien se sale y vuelve a entrar el mismo paciente, en algunas ocasiones yo creo que no la puede entrar. A mí me enseñaron en el estudio de medicina que no había absolutamente nada de los métodos que tenemos hoy diagnósticos para lo que era la exploración. Yo, sinceramente, la exploración que me han hecho es muy ocasional. Hay mis amigos internistas, compañeros de cátedra, etcétera. Entonces, yo echo de menos, sinceramente, llamarle la atención a los médicos de atención primaria que se incorporasen a un proyecto conjunto. Sí. No sé si lo han pensado. Sí, y nosotros desde el colegio farmacéutico, cuando realizamos esta iniciativa, llamamos al colegio médico. Nosotros somos colaboradores de la atención primaria. De hecho, nosotros creamos un modelo de innovación. Nosotros siempre nuestra función es la dispensación, evidentemente la promoción y el control. Igual que controlamos la tensión, controlamos el peso, controlamos una serie de variables que nosotros vemos. Nosotros derivamos con el informe y evidentemente los médicos de la atención primaria han estado encantados con este servicio, porque muchas veces por el tiempo de consulta, porque no hay tiempo, porque la mayoría de las veces cuando acuden para renovar la medicación, y nosotros los vemos, nosotros cada vez estamos viendo en las farmacias que vienen con andadores, que hay una saturación, que es una realidad, y nosotros los vemos hasta que dejamos de verlo, hasta que ya no acuden, hasta que ya necesitan. Y entonces, ¿por qué no trabajamos en la prevención? Porque si un paciente que tiene un ansiolítico, que está bien prescrito por su médico, porque tiene un problema de ansiedad, de sueño, el que sea, yo como farmacéutico tengo que hacer una dispensación activa y le tengo que decir, oye usted, me parece muy bien, pero controle su dieta y la actividad física, porque si no, va a coger más peso, va a aumentar la polifarmacia y va a aumentar, porque ya el modelo no lo dice, eso es significativo, no era al azar, no salía al azar. Entonces, Pero yo me interrumpo una cosa. Yo me refiero fundamentalmente a incorporar al médico de atención primaria al diseño que ustedes tienen. Yo creo que ahí falta. No sé si saben ustedes que ahora se están dando las plazas, ¿no? La gente, o sea, los médicos que han ido a mí, no recuerdo, o sea, a mí de medicina familiar, nadie quiere ir a medicina familiar. O sea, se han cubierto aproximadamente ayer de las últimas cifras, un montón de cientos. También pasa en otras especialidades, nadie quiere ir a pero eso lo después de un montón de años en una terapia torreticana. Todo el mundo quiere ir a lo fácil. ¿Qué es a lo fácil o a lo que da mucho dinero? Los dos dan mucho dinero. Las primeras son dermatología y psiquiatría. Dermatología porque va a tener un volumen de pacientes muy alto, se gana mucho dinero. El poner una consulta es tener una lupa, además una luz de luz para identificación de hongos con ultravioleta y hacer una microcirugía que se hace con una cirugía plástica, porque cirugía plástica cada día es muy arreglada, muy arreglada, también muy problemática, muy arreglada. Yo creo que debe ser una especialidad que debería ser, en fin, no sé si rediseñar. Entonces, la pregunta concreta es incorporar, pero incorporar involucrándolo, haciéndolo responsables, estando participando, no menos consultas, porque el médico también hay que decirlo en contra del médico. El médico dice que el farmacéutico debe ser un dispensador. Correcto. Un dispensador. Y darles a que el farmacéutico entre a... porque hay farmacéuticos que no quieren probar. Bien lo hacen. El médico realmente no ve mal que el farmacéutico dé su opinión, porque todo el mundo está pensando, como se pensaba, uy, me ha mandado esto es demasiado fuerte. Piensa que el farmacéutico le va a decir. Entonces yo creo que sinceramente ese proyecto que me ha parecido extraordinario, que en todos sitios se puede hacer investigación y además interdisciplinaria.
total, interdisciplinario. Totalmente de acuerdo con usted. Yo vengo de toxicología, yo soy un farmacéutico atípico, o sea, yo estaba en toxicología y entré en clínica, y por circunstancias estoy en farmacia comunitaria. Para mí es apasionante tratar a un paciente, es apasionante, y conozco, como todo en botica, pero ahora tenemos una relación y está mi secretario con médicos de primaria. Lo que pasa es que eso, que lo que hay que motivar, y este estudio lo que intenta poner en valor es al farmacéutico comunitario, para que el médico sepa que tiene un colaborador y que el centro es el paciente. Nosotros no queremos que mejore el paciente. Al médico tiene que pedir cita, tiene que verlo. Los pacientes, está la puerta abierta y los conocemos. Y no solamente conocemos al paciente, conocemos a su madre, a su hijo. Vemos las tendencias mórbidas, lo vemos. Evidentemente necesitamos también nuestros farmacéuticos que estén atentos. Y evidentemente, como usted dice, colaborar interdisciplinarmente. El grupo es Amelia, José Pedro Novalgo y un geriatra. Y todo el fin del colegio farmacéutico. Esto, desde que estamos en la vocalía, el objetivo es colaborar con ellos. 100%. Nosotros somos una herramienta y estamos al servicio, evidentemente, del ciudadano y del servicio público. Evidentemente, con nuestra gestión, como tenemos que hacerlo, pero esa es la defensa hoy de Muchas gracias y felicitaciones tanto a los partidos como a Me voy a permitir hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. En primer lugar, felicitarle, tanto don Felipe Mozo como don Miguel Eugenio Zubé. Ya conocíamos sus trabajos, pero lo han defendido, han hecho una presentación auténticamente magnífica, ¿no? Doctor Zubé, varias cosas. Felicitarle lógicamente por el trabajo. Lamentar una cosa, y es la escasa aportación de casos al registro. Un registro que bueno, me parece recordar, por ejemplo, que fue el que nos puso sobre aviso de la toxicidad de la amoxicilina clavulánico como hepatotóxico y como hepatotóxico con una frecuencia notable, y fue también precisamente del grupo de la Universidad de Málaga el que lo puso sobre la mesa, ¿no? Pero me ha sorprendido que solo hubiera 26 casos de toxicidad por ibuprofeno cuando ya estábamos juntando el registro español con el iberoamericano, ¿no? ¿Están haciendo alguna cosa para volver a potenciar el registro, para volver a implicarnos a todos nosotros en la comunicación de las reacciones tóxicas a medicamentos a nivel hepático? Permítame recordar no solamente la amoxicilina clavulánico, sino gracias a un estudio que sacaron sobre la nimesulida, se llegó a retirar del mercado en España porque tenía una asociación con manifestaciones muy graves de hepatotoxicidad tremendas, que curiosamente sigue estando comercializada en otros países de Europa del Este y de Sudamérica, pero bueno. Sí, bueno, usted sabe, los registros en este ámbito realmente viven de la colaboración de hospitales de referencia, de servicios, de unidades de gestión clínica en esas especialidades y otras universidades que se suman al equipo y ayudan a ir poco a poco construyendo los registros. Por eso comentaba en la última diapositiva, ¿no?, que es tan importante que también haya una estrategia un poco más centralizada, que quizás tome las riendas la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que yo creo que será la primera interesada en realmente tener muy bien monitorizado los temas de las reacciones adversas medicamentosas, pero en este sentido el grupo de la Universidad de Málaga también está haciendo un trabajo estupendo y está ampliando el registro a nivel europeo. Ahora es un registro europeo y bueno, pues en los congresos se intenta hablar con compañeros de otros departamentos y otros hospitales para que realmente no pierda fuelle y que sigan colaborando de una forma, bueno, en fin, la gente evidentemente quiere siempre algo a cambio, ¿no? Pero yo creo que hay una gran colaboración y que cada vez hay más personas también a nivel europeo que se incorporan al equipo. Gracias. Le quería hacer otra pregunta también. A ver, evidentemente lo que usted demuestra en su estudio es que la toxicidad derivada de ibuprofeno no ocurre por un mecanismo inmune, ocurre fundamentalmente
por un mecanismo tóxico donde está involucrada la yunquinasa 2. ¿Cuál es el papel fisiológico de este enzima en el metabolismo habitual del ibuprofeno? De la C-terminal kinase. Bueno, la metabolización como tal realmente no es tanto un agente que participe mucho en la metabolización, sino sobre todo es un efector de cascadas de muerte celular. Entonces realmente lo que nos faltó, que lo intentamos hacer pero no pudimos realmente obtener un resultado, fue identificar a ver si podíamos encontrar algún metabolito intermedio reactivo dependiente de la cascada de metabolización de ibuprofeno que de alguna forma fuera responsable de activar todas estas vías de daño celular. Y puesto que más que una respuesta inmunogénica parece ser que quizás sea la vía metabólica la que tenga importancia, la fisiopatología de la patotoxicidad inducida por el ibuprofeno, pues sería muy bonito poder encontrar ese metabolito reactivo, que lo intentamos buscar pero realmente no tuvimos suerte hasta el momento. Tendremos que seguir avanzando y tener unas muestras más ampliadas a ver si podemos dar con la clave de este enigma. Le felicito y le animamos a continuar en esa línea. Don Felipe, a ver, varias cosillas. Me ha encantado. Me han encantado varias cosas, ¿no? Una de ellas es la implicación, no ya de los farmacéuticos per se son investigadores muy potentes dentro del sistema científico español, sino de las oficinas de farmacia dentro de la investigación. Yo creo que han dado ustedes un paso adelante necesario y loable. Y el hecho de que lo hayan hecho unido a un grupo de investigación potente en nutrición, como podría ser el encabezado por la doctora Rodríguez Martín, revela inteligencia, eso está claro. Tengo algunas preguntas que hacerle. A ver, usted establece una correlación peso-polimedicación. Claro, en un estudio transversal estamos ante una asociación. Es lógico, por ejemplo, que una persona gruesa tenga mayor probabilidad de tener diabetes mellitus o hipercolesterolemia y como consecuencia de ello, pues que esté tomando metformina, estatina, etcétera, etcétera, con lo cual entramos en la polimedicación. No es al revés, no es que la polimedicación influya sobre el peso, sino probablemente que el peso determina una serie de patologías que es obligatorio tratar, entre otras cosas. Y claro, a ver, cuando uno diseña un estudio tan amplio como este, es evidente que no te puedes quedar en analizar todas aquellas cosas que se le ocurren a una persona que lo lee a posteriori, ¿no? Que es un trabajo excelente, está claro, se ha publicado en Nutrients. O sea, que es un trabajo excelente, no tengo ninguna discusión. Pero lo que quisiera hacer ver es que no estamos hablando de relaciones causa-efecto, porque estamos en un estudio transversal, estamos hablando exclusivamente de asociaciones, ¿no? Y que son asociaciones, a mi juicio, que pueden ser explicadas por la patología que se asocia a la obesidad per se. Lo segundo que le quería comentar es, a ver, ustedes enfocan el trabajo sobre los antidepresivos y benzodiazepina como ansiolítico u otros ansiolíticos, no sé. Pero, a ver, dentro de los antidepresivos existen antidepresivos anorexígenos. De hecho, la fluoxetina salió inicialmente no como droga del placer, no como droga antidepresiva, sino como el primer fármaco anorexígeno del que disponíamos, a diferencia de lo que ocurre con otros fármacos antidepresivos, ¿no? Y no sé si eso lo han hecho bien. Sí, muchísimas gracias. Es cierto que el estudio es un descriptivo. Lo que hacemos es describir la población, porque realmente lo veíamos, pero no tenemos cuantificado cuántas personas que entraban por nuestra oficina de farmacia tenían índices de masas corporales por encima de 25. Es cierto que lo que yo puedo, o lo que podemos controlar de forma humilde en la farmacia son variables, como hemos comentado, socioeconómicas, de medicación, y son asociaciones o relaciones.
Pero ese era el primer paso de que nosotros ya veamos al paciente, como decíamos, no solamente la dispensación, pero si yo lo estoy viendo que cada día está cogiendo más peso, evidentemente va a tener un mayor consumo de medicamentos por patologías asociadas. Pero nosotros, que lo hemos visto antes, tendríamos que trabajar en la prevención. Por eso a lo mejor es hacer una descripción, ahora estamos ya en un estudio de intervención donde eso. Pero ahora mismo lo que teníamos, como usted bien dice, son simplemente asociaciones. En el tema de los psicofármacos, sabíamos que tenemos antidepresivos que estimulan el apetito, como la mirta, lo sabemos. Pero lo que nosotros veíamos en los pacientes que conocemos nosotros es que claro, normalmente la mayoría de los pacientes, lo que vemos nosotros, ustedes piensen que nosotros lo que hacemos es la dispensación, lo que vemos, normalmente el paciente empieza por un ansiolítico. ¿Y qué es lo que hace el ansiolítico? Deprimir el sistema nervioso central. Es lo normal. Pero ¿qué pasa con este tipo de medicamentos? Que generan tolerancia y cada vez necesitan más dosis. Y cuando tú tienes un medicamento durante 6 meses, lo que estima el médico, lo que tienes es una depresión. ¿Y qué es lo que te da? Antidepresivo. Y lo que vemos nosotros en la farmacia. Nosotros lo que vemos en la farmacia, que empiezan a que no controlan el sueño, no controlan dentro de la atención primaria, ¿no? Entonces, queríamos ver si esos pacientes que en ese momento, que evidentemente ese sobrepeso, obesidad, está derivado por esas patologías, y ver si de alguna forma a partir de este descriptivo podíamos hacer algún tipo de intervención. Por lo tanto, era un poco también para nuestros compañeros farmacéuticos, oiga usted, que no solamente usted se vea al paciente y en interacciones, como usted bien dice, con el médico, o por lo menos, que es nuestra obligación, es como si me viera un paciente con la tensión alta. 18, ¿qué es lo que hago yo? Se lo digo, ¿no? Mi obligación. Pues era un poco, y no lo mismo, las personas de más de 65 años no se controlan el peso, no se pesa. ¿Quién es el que se pesa en la farmacia? El jovencito, el que está controlando el peso por la dieta. Este tipo de personas, ¿no? Sería un poquito no sé si le he contestado. Gracias. Muchas gracias. Don Alberto Virués. Bueno, yo primero felicitar a ambos. La exposición ha sido magnífica por parte de ambos. El trabajo de Felipe ya lo conocía, así que a él no le voy a preguntar nada porque creo que me lo sé y me lo conozco. Al doctor Zubeck, enhorabuena, ha entrado en una exposición, nos ha llenado de datos, ha sido abrumante de datos. Y sí que conforme iba exponiendo, lo que sí cada vez, nosotros a nuestro nivel, el tema de la automedicación, desgraciadamente todo español lleva la automedicación en los genes, por lo menos lo que nosotros vemos en el mostrador. Con lo cual cada vez que veía y estabas exponiendo, me veía muy identificado en muchos pacientes que entran todos los días, esos millones de pacientes que entran todos los días en las farmacias de España. Pero también se me iba la cabeza no solamente al ibuprofeno, sino al otro analgésico que se utiliza tanto en España, que es el paracetamol, y que también lo asociamos tanto a ese problema hepático, que quizás nosotros tenemos el problema del ibuprofeno y también del paracetamol. Entonces preguntarte si también tenéis visto o habéis estudiado o tenéis más experiencia o menos en cuanto a esa línea ibuprofeno, paracetamol, porque creo que es muy interesante para nosotros y que traslademos eso a pie de mostrador a nuestros compañeros. Absolutamente, muchas gracias por la pregunta. Bueno, de hecho, el acetaminofeno es la causa principal de hepatotoxicidad y sobre todo de fallo hepático fulminante inducido por fármacos, aún hoy, pese a que ya se sabe mucho de la información. Realmente es que se trata de dos tipos de hepatotoxicidad diferentes. El paracetamol es una hepatotoxicidad intrínseca, dosis dependiente, la que sabemos que si se sobrepasa cierta dosis vamos a tener un daño hepático sí o sí. En cambio, el ibuprofeno responde más bien a un perfil idiosincrásico. Esto es, no se puede predecir, está condicionado a la susceptibilidad de cada individuo, no es dosis dependiente, lógicamente, y por tanto ahí radica la complejidad. Realmente el Registro Español de Hepatotoxicidad sobre todo trabaja con DIL idiosincrásico, es decir, que aquí los casos de hepatotoxicidad por paracetamol realmente pues no es un aspecto primordial, ¿no? Porque estamos particularmente interesados en estudiar los efectos idiosincrásicos de la hepatotoxicidad.
Pero sin duda alguna, o sea, aún hoy, sabiendo toda esa información sobre el paracetamol, sigue siendo la causa principal de daño hepático y fallo hepático fulminante inducido por acetaminofeno, con lo cual a nivel de la farmacia, pues como comentaba antes, yo creo que las farmacias tienen que tener un rol fundamental en el tema de la farmacovigilancia y por supuesto también en la atención de los pacientes que sobre todo se automedican y no están en el circuito sanitario, no están sometidos a la supervisión clínica y por tanto pues el farmacéutico puede ser ese salvavidas que preste esa función de control, de identificación de una potencial reacción adversa medicamentosa y que de alguna forma pues establezca esa balanza para que todos los pacientes por hepatotoxicidad queden de alguna forma cubiertos y terminen en el circuito sanitario para una correcta supervisión y tratamiento, ¿no? Decirle también que dentro del objetivo del profesional sanitario, como es el farmacéutico, está la farmacovigilancia y detectar las reacciones adversas mediante la comunicación, mediante las tarjetas amarillas. Y es una cosa que nosotros fomentamos mucho, pero también demandamos a donde mandamos esas tarjetas amarillas que nos quedamos sin feedback. Es decir, aquello que comunicamos y que el farmacéutico se pone, escribe y tal, después no tenemos feedback. Y eso es un proceso que quizás haga que no se comunique tanto. Exactamente, lo comentaba también en una diapositiva que creo que es súper importante, muy importante realmente promover nuevas estrategias que sean también a nivel centralizadas, donde el Sistema Nacional de Salud, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o de la entidad que sea, pues tenga un rol un poco más participativo, que vuelva ese feedback, ¿no? Que usted comenta que hay carencia de feedback y que realmente pues no se nos pierdan los casos, que se puedan registrar, que estén disponibles para nosotros los investigadores y podamos realmente generar aún más conocimiento y hacer un uso del medicamento mucho más racional y sobre todo mejorar la seguridad de los medicamentos para salvaguardar la vida de los pacientes. Gracias. Bien, si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión, se levanta la misma. Muchas gracias a todos ustedes.